La ubicación perfecta para un centro de trasteros no existe. Y si alguien te dice lo contrario, es que nunca ha montado uno. Sé que suena raro viniendo de un vídeo que promete enseñarte a encontrar la ubicación perfecta para montar un centro de trasteros, pero después de 13 años en este negocio lo tengo clarísimo. Perseguir la ubicación perfecta es una de las primeras trampas en las que cae todo inversor primerizo de este sector. Lo que sí existe es la mejor ubicación posible en este momento, y para encontrarla te voy a enseñar 5 criterios reales que he aprendido después de 13 años en este sector, más 2 errores que veo cometer una y otra vez a los inversores primerizos y que probablemente tú los cometerías si no los conocieras. Así que coge papel y boli, porque el criterio número 3 es el que menos se espera la gente. Seamos realistas. Un centro de trasteros mediano o grande es el que más vale la pena invertir. Y para adaptarlo o acondicionarlo necesitas una nave, un local, un inmueble mediano o grande. Ahora verás qué significa mediano o grande. Estas naves están en polígonos industriales que no se encuentran en zonas céntricas y pobladas dentro de la ciudad normalmente. Y ahí está el problema. Cuando te aparece una ubicación que a simple vista es perfecta, normalmente ya está tomada por un supermercado, una cadena de gimnasios, un bazar asiático o cualquier otro negocio que se instala en grandes superficies. O bien, ese inmueble está disponible en alquiler y ese alquiler es tan caro que no te vale la pena desarrollar en él un negocio de self-storage. Porque, aunque estés lleno, nunca te va a ser rentable. Por eso, no tienes que buscar la ubicación perfecta en el barrio que tú quieres. Tienes que aplicar una serie de criterios para determinar cuál es el mejor local disponible en el mercado ahora mismo, o cuál se va a quedar disponible en los próximos meses. Lo bueno rara vez está donde a ti te gustaría que estuviera, pero la mejor ubicación posible sí existe y está en tu mano y es tu tarea reconocerla, elegirla y negociarla. Para hacerlo, yo me fijo en estos 5 criterios muy concretos. Y el tercero es el que más comúnmente veo interpretarlo del revés. Criterio número 1. Tamaño y disponibilidad del local. Aunque haya propiedades pequeñas que puedan parecer un chollo, en realidad no lo son. Hay gastos operativos de los centros de trasteros, como algunos impuestos o la nómina, que no van a subir o a bajar tan fácilmente en función del tamaño del centro. Busca en el mercado los locales disponibles y si hay algunos que se van a desocupar pronto, también ponlos en esa lista. Yo suelo tener acceso a esos inmuebles o naves o locales medianos o grandes, que es a partir de 500 metros, que se van a desocupar en los próximos meses, teniendo muy buena relación y trabajándome mucho a las inmobiliarias locales. Normalmente ellos saben con antelación quién se va a tener un inmueble que se le va a desocupar. ¿Por qué? Porque ellos lo alquilaron la última vez hace 5 o hace 10 años, o conocen al propietario porque ya les han alquilado otros inmuebles y tú puede ser que tengas acceso a esos inmuebles antes de que esos locales o naves se publiquen en las plataformas agregadoras como por ejemplo Idealista, Fotocasa o Wallapop. Pero si miden menos de 500 metros cuadrados, yo los tacho y los olvido. En mi criterio, para un negocio de alquiler de trasteros, los inmuebles aptos y más atractivos son aquellos medianos o grandes. Y muy rara vez un local de menos de 500 metros cuadrados cumple con todos los requisitos que yo busco. Criterio número 2. Densidad de vivienda sin parking ni trastero. La normativa urbanística, que comúnmente muchas veces se le llama zonificación, es estricta, pero el crecimiento urbano no se detiene. Hay polígonos industriales para todo tipo de negocios, pero los mejores polígonos industriales para nuestro negocio de self-storage son los que no están muy alejados de la ciudad. A mí me encantan este tipo de polígonos industriales que se construyeron hace muchos años a las afueras de la ciudad. La ciudad ha crecido tanto que los ha abrazado y ahora son polígonos urbanos
rodeados de barrios de viviendas. Y te explico por qué. Busca en zonas con alta densidad de viviendas, especialmente en barrios antiguos donde las viviendas o edificios construidos no tienen la planta -1, por lo cual esas viviendas no tienen ni parking ni trastero, son tan antiguas que las hipotecas ya están pagadas, por lo cual los dueños de esas viviendas son ricos y no tienen que pagar por alquilar su vivienda o hipoteca. Identifica los polígonos industriales que estén cerca o muy cerca de esas zonas. Ahí hay demanda real y estructural, no coyuntural. La gente de esos barrios necesita espacio y no lo tiene en casa. Normalmente esas viviendas antiguas suelen ser viviendas más o menos pequeñas. Y si alguien quiere alquilar un trastero, normalmente va a estar dispuesto a alquilarlo a un centro de trasteros que esté cerca de su casa que a otro que esté más lejos. La ubicación, recuérdalo, es el principal factor decisorio a la hora de alquilar un trastero. Ahora te doy dos opciones. Una zona con centro de trasteros de competencia llenos y caros y otra zona en la que la competencia de centros de trasteros están más o menos vacíos y baratos. ¿Cuál de las dos te parece mejor zona para invertir y montar tu centro de trasteros? La respuesta igual te sorprende. Criterio número 3. Análisis de la competencia. Investiga a tus competidores, visítalos, llámalos y entiende qué está pasando de verdad en esa zona. Haz comprador misterioso o mystery shopper. Cuando hagas ese análisis puedes encontrarte con dos escenarios: centros llenos y caros, centros baratos y vacíos. ¿Cuál es la mejor señal para ti como inversor? Pues la que tienes como competencia: centros llenos y caros. Eso significa que hay mucha demanda y poca oferta. Si abres en esa zona de tu ciudad donde la competencia está llena, realmente es como si abrieses en un sitio donde no tienes competencia, porque cuando un centro ya está lleno, ya deja de ser competencia. Pero si están vacíos y son baratos, tampoco nos significa necesariamente que no haya mercado. Puede ser que la gestión sea mala, puede ser que hayan inaugurado hace muy poquitos meses. Investígalo, incluso alquila un trastero durante 1 o 2 meses y entiende un poco qué está pasando en esa zona antes de descartarla. Al final, alquilar una taquilla o un trastero barato no te cuesta más de 20-30 euros al mes y puedes tener un montón de información muy valiosa. Hay problemas que solo vas a detectar si vives la experiencia como cliente. Y si esos trasteros o centros están mal gestionados, tu labor es montar un centro bien gestionado y del que los clientes no se quieran marchar. Y si estás ahora mismo valorando montar tu propio centro de trasteros o buscando una ubicación, precisamente este proceso es una de las partes más importantes de este negocio. He preparado una semana de formación gratuita donde te explico cómo encontrar la ubicación mejor para tu negocio, números, rentabilidades y viabilidades del proyecto antes de empezar a soltar dinero. Tienes el enlace en la descripción. Ahora bien, encontrar la demanda no sirve de nada si terminas pagando un precio que hace que ese negocio no sea rentable. Criterio número 4. El precio. ¿Quieres comprar el local o la nave? Realmente no es lo más normal si es tu primer centro de self-storage o alquiler de trasteros que abres. Normalmente suelen ser inquilinos todos los que empiezan con su primer centro por primera vez. Pero es una buena opción si lo que buscas es mantener y hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. En ese caso, y para una ciudad, por ejemplo, como la que yo opero, que es Málaga, yo no compraría ningún inmueble o nave que tenga un precio superior a 500 euros por metro cuadrado. Si la zona es muy buena, podríamos llegar a pagar hasta 700 euros por metro cuadrado, pero no más de ahí. Lo más común es que alquiles una nave industrial o un local. En ese caso, y de nuevo, bajo mi punto de vista y para una ciudad como Málaga, yo no pagaría por encima de 5 o 6 euros por metro cuadrado. Pudiendo llegar a 7 u 8 euros por metro cuadrado si está en una ubicación excelentemente buena. Pero eso sería una excepción, no la norma. Máximo 5 euros por metro cuadrado al mes. Recuerda que estás pagando por una nave vacía que no tiene ningún tipo de adecuación. Cuando alquiles, intenta negociar meses de carencia durante el tiempo que dure la obra. Yo siempre intento pedir mínimo 6 meses y un escalado de renta. De
tal manera que no llegas hasta el 100% de la renta pactada hasta el año 4 o el año 5. Esa negociación puede darte aire para un negocio que empiezas desde cero y está empezando a llenarse. La ocupación del 85% no se llega de la noche a la mañana. Incluso después de adecuar la nave, tienen que pasar varios meses o incluso años, si la nave es grande, hasta llegar al break-even o punto de equilibrio, que es el momento en el que los ingresos cubren los gastos mensuales, pero solo eso. Y aquí hay otro punto que puede convertir una buena ubicación en una muy mala inversión. Firmar un contrato que no te dé tiempo suficiente a recuperar la inversión y ganar algo de dinero, que es el siguiente. Criterio número 5. Duración del contrato. Si vas a comprar desde el principio el local o ya lo tienes porque lo has heredado o es un local o un inmueble de otros negocios, no te preocupes por este criterio. Pero si vas a alquilar, ten muy en cuenta la duración del contrato. No busques contratos por menos de 20 años. Idealmente, 35 años de duración de contrato. Yo, cuando negocio con las inmobiliarias o con los propietarios, siempre le digo contrato de supermercado, para que tampoco se lleven las manos a la cabeza cuando escuchan 35 años. Sin importar si tu contrato es de 10 o de 35 años, el coste de adecuación es el mismo y va a tardar el mismo tiempo en amortizarse. Si tu contrato dura más años, podrás ganar más dinero después de que la inversión se haya amortizado. Yo no firmo nada por debajo de 20 o 25 años. Y hay un punto más respecto al contrato. Negocia una opción de compra al principio, antes de firmar el contrato de alquiler. Eso te permitirá comprar la propiedad del inmueble si el negocio va bien, o descartarlo y devolverle las llaves al dueño si te has equivocado y el negocio no funciona. Estos 5 criterios son fundamentales para encontrar la ubicación perfecta, que en realidad es la mejor de las ubicaciones viable y disponible. Pero cuando veo proyectos de inversores primerizos o me consultan proyectos que ya están en marcha, hay 2 errores que pueden ser fatales para un negocio de alquiler de trasteros o self-storage y se repiten mucho. Error número 1. Aceptar un contrato corto sin negociar. El primero tiene que ver con el último criterio que te acabo de contar, la duración del contrato. En el mercado inmobiliario abundan los contratos de 5, de 10 y algunos de 15 años de duración de contrato. Pero recuerda que siempre puedes negociar. Es mejor pedir 25 años de duración de contrato para un casero o una inmobiliaria que te piden 10 años de duración de contrato y recibir una respuesta negativa que aceptar esos 10 años sin haberlo intentado. Si te dicen que no, pues te vas a la siguiente nave viable y disponible y sigues buscando hasta que encuentres una nave o local que se adapte a lo que estás buscando. Porque si tienes un contrato corto y el negocio funciona, el propietario te puede echar cuando se te acabe el contrato porque sabe que él mismo puede explotar ese centro o alguno de sus hijos. Por eso, te repito que nunca firmes nada por debajo de 20 años de duración de contrato. 20 años parece que no, pero pasan rápido. Error número 2, la licencia. El segundo error es aún más grave y es mucho más importante no cometerlo. Tiene que ver con la licencia del local. No sabes la cantidad de veces y casos que he visto en los que alguien encuentra un sótano o una nave y termina adaptándolo antes de obtener una conformidad municipal para la licencia de explotación municipal de ese negocio. El vendedor, la inmobiliaria o el casero le ha prometido que sería facilísimo obtener la licencia. Así que empieza a invertir dinero y después de un tiempo se da cuenta de la cantidad de años que tarda en conseguir esa licencia o incluso que nunca va a obtener esa licencia. Te cuento un ejemplo, y esto es de uno de los grandes fondos de inversión que tuvo que desmontar una entreplanta entera porque la hicieron sin licencia y nunca van a obtener esa licencia. Tuvieron que desmontarla con cientos de clientes ya ocupándola y alquilándola. Repasemos rápido. Local de más de 500 metros cuadrados, cerca de zonas densamente pobladas.
Idealmente, barrios antiguos. Que la competencia esté llena, le vaya muy bien y a precios muy caros. Sin pagar de más al alquilar o comprar un local. Y si alquilas, mínimo 20 años de duración de contrato. Idealmente, como yo siempre intento hacer, 35. Y sobre todo, nunca adaptes un local para alquiler de trasteros sin tener la licencia asegurada. Si estás valorando una ubicación ahora mismo, tienes el enlace con la formación gratuita en la descripción. Te enseño a analizarla paso a paso antes de firmar nada.